En este video encontrarás muchas herramientas sobre la oratoria, como ¿qué es la oratoria?, tipos de oratoria, características de la oratoria, elementos de la oratoria, los fines de la oratoria, cualidades del orador y por último, técnicas para ser un buen orador. Si te quedas hasta el final del video, contarás con unas herramientas para ser un mejor orador. El tema que nos toca exponer con mi grupo es la oratoria. Dice, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de expresarnos de manera oral, con elocuencia, deleitar y persuadir por medio de la palabra, sin temores y con desenvolvimiento ante un numeroso público. Dice que la oratoria no solo se trata de hablar, ya que cuenta con una serie de técnicas o métodos que debe de tener el orador. El orador, a la hora de dar su discurso, debe de hablar de una manera ordenada, de una manera clara, con entusiasmo y con persuasión, ya que son algunos instrumentos que le pueden ayudar a transmitir bien el mensaje. Dice que los buenos oradores deberían de ser capaces de cambiar las emociones de sus oyentes y no solo informarlos. Historia de la oratoria. Dice que la oratoria nació en Sicilia y se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue un instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Los logógrafos eran las personas que escribían los discursos para los tribunales. Uno de los más famosos logógrafos se llamaba Lisías. Sócrates creó una famosa escuela de oratoria donde en Atenas, que tenía un concepto más amplio y patriótico de la misión del orador. Él decía que el orador debía ser un hombre instruido y movido por altos ideales éticos. De Grecia, la oratoria pasó a República Romana, donde Marco Tulio Cicerón lo perfeccionó y sus discursos y tratados de oratoria nos han llegado casi completos. Partes con las que debe contar un discurso. Un discurso debe contar con una introducción, debe contar con una narración, debe contar con una argumentación y debe contar con una conclusión. Debe contar con una introducción porque es la parte inicial del discurso, o sea que en la introducción intentamos intentamos tener la atención del público. Aquí es donde la introducción entra y es una breve como explicación de lo que va a tratar dicho discurso. Luego sigue la narración, que es la explicación de los hechos, o sea, de lo que se va a tratar el discurso. Viene la argumentación, que es la defensa de los argumentos a favor o refutación de los posibles en contra. Esto quiere decir que a la hora de dar un discurso, no todas las personas estarán de acuerdo. Siempre vendrá una que levantará la mano y dirá, no estoy de acuerdo por esto, y en base a sus argumentos, él dirá por qué no está de acuerdo con el discurso. Es ahí donde el orador debe estar firme y tener argumentos válidos para defender su punto de vista. Luego de esto viene la conclusión, que es la recopilación de los datos o el resumen de los datos más importantes. Errores que debemos evitar. Debemos evitar empezar nuestra intervención cuando hay personas del público llegando, cuando hay personas del público que aún no están en su asiento o cuando están hablando entre ellas. ¿Por qué? Porque esto le quita la atención al orador. Otra cosa que debemos evitar es no saludar y no presentarnos, porque esto hace que si no saludamos, las personas o el público lo puede tomar como una falta de respeto, y si no nos presentamos, las personas no sabrán quién es el que dirá el discurso. Adoptar una postura corporal no adecuada. Debemos de tener una postura corporal bien. Debemos pararnos rectos, no mirar a los
presentes a la cara o darle la espalda. ¿Por qué? Porque si no miramos a los presentes a la cara, puede que ellos nos intimiden con un gesto o nosotros intimidarlos con uno, y darle la espalda sería una falta de respeto. La importancia de la oratoria en derecho. Un buen abogado debe ser capaz de argumentar adecuadamente cada situación, tanto a sus clientes como en los tribunales, y es aquí donde la oratoria juega un papel importante, ya que como futuros abogados debemos de tener un buen desenvolvimiento, seguridad y fluidez cuando estemos defendiendo a nuestro cliente en algún juicio. La palabra oratoria viene del latín oratoria, el cual es el arte que tiene una persona para hablar en elocuencia en público. Su objetivo principal es persuadir, enseñar y emitir conocimiento. Existe una diversidad de tipos de oratoria según la finalidad del orador. Tenemos lo que es la oratoria individual. Esta trata del discurso que es pronunciado solo por una persona. Tenemos la oratoria grupal. Es un discurso donde participan varios oradores que abordan un tema específico o que están relacionados entre sí. Tenemos la oratoria social, llamada social, oral o sentimental, son las que se desarrollan en un determinado ámbito y donde el ser humano participa en una ceremonia. Tenemos lo que es la oratoria forense. Esta suele darse para ejercer la ciencia jurídica y se emplea en temas de jurisprudencia, los cuales tienen que hablar con claridad de los informes orales de abogados, jueces y fiscales. También es llamada como oratoria judicial y es utilizada ante los tribunales de justicia, en los cuales tratan de temas criminales y civiles. También tenemos lo que es la oratoria pedagógica, trata de transmitir la cultura, ciertos conocimientos mediante la palabra hablada, es decir, transmite el conocimiento en una forma didáctica o académica, que su fin es de enseñar. Este tipo de oratoria lo utilizan más que todos los que son los catedráticos y profesores. También tenemos lo que es la oratoria política. Se utiliza para debatir y dar información sobre temas de políticas y gobierno, implementando ideologías políticas. Se realiza en asambleas públicas y en cámaras. Existe lo que es la oratoria militar, que busca para dar a conocer o estimular los hechos heroicos de los soldados con el objetivo de intuir el amor y la defensa a la patria. Este tipo de oratoria suele ser leída. Tenemos lo que es la oratoria sacra o religiosa. Se trata sobre la habilidad que tiene en disertar sermones religiosos. Es muy utilizado por misioneros, pastores, predicadores que emiten sermones de temas de religión y moral. Y estos se llevan a cabo en templos o iglesias. Tenemos lo que es la oratoria empresarial o oratoria dentro de una empresa. Es usualmente empleada por hombres de negocios, administradores, gerentes o relacionistas públicos. Su fin primordial es de emitir objetivos corporativos y también es conocida como management speaking, donde toma en cuenta la persuasión y las relaciones humanas al momento de hablar. Tenemos lo que es la oratoria informativa, que es muy común, donde el orador busca explicar en un determinado tema en específico o información. También tenemos lo que es la oratoria artística. Con esta oratoria genera cierta personalidad estética, genera belleza y es utilizado por artistas, cantantes, cineastas, locutores, maestros de ceremonia, artistas de teatro y televisivos. Tenemos lo que es la oratoria demostrativa, donde su nombre lo indica. Suelen realizar demostraciones para obtener entendimiento
de parte de los oyentes y es utilizado en discursos privados para la ciencia y los juegos. Este tipo de oratoria, el orador tiene que utilizar una información breve, clara y concisa. Tenemos lo que es la oratoria persuasiva o popular, que es muy utilizada por los políticos que exponen sus debates o ideas políticas y lo utilizan principalmente en la época del sufragio. Elementos de la oratoria. En los elementos de la oratoria podemos encontrar los principales y los secundarios. En los principales encontramos al orador, que en su latín se traduce a orator, que significa portavoz. Este está formado por un verbo orare, que significa hablar en público, y un sufijo dor, que se traduce a agente. Este concepto o la palabra orador engloba a la persona encargada de planificar, elaborar y manifestar algún tipo de discurso. Dentro de la oratoria podemos encontrar a Alfonsina Storni, italiana nacida en Suecia, quien escribió varios poemas, a Rafael Arévalo Martínez, quien creó la poesía y la narrativa, a Rafael Andívar y Caballeros, quien escribió varios libros y una oración fúnebre, y a Miguel Ángel Asturias, quien se encargó de escribir novelas y poemas. El orador, en este caso, ellos como personas escritoras tenían la agilidad de dar a conocer sus sentimientos y dar a conocer a las personas algunos puntos de vista. La poesía, la narrativa y la novela utilizadas en este caso por ellos era la forma de orar por ellos en dar a conocer al público. El discurso. El discurso proviene del latín discursus, que significa proceso. El discurso es un mensaje procreado para darse a conocer públicamente. El discurso puede tratarse de alguna información o algunas veces para poder convencer a las personas. El discurso tiene varios derivados, dentro de ellos está el académico, laboral y gubernamental. En el discurso académico podemos encontrar el encabezado, que es: estimado cátedra de maestros, público en general, el día de hoy quiero informarles de que mi tema es, o el laboral, que puede ser: el día de hoy a todos los trabajadores vamos a darles a conocer que. El gubernamental: estimados ciudadanos, el día de hoy les quiero dar a conocer que. La mayoría de discursos son utilizados para dar a conocer el punto de vista de los sucesos o perspectivas que las personas tienen de algún tema en específico. Un ejemplo de ello podría ser el gubernamental. El presidente el día de hoy dio a conocer el hecho de la pandemia. En otros elementos principales podemos encontrar al público. Es un conjunto de personas que se reúnen con un fin en común. Algunas de ellas podría ser el entretenimiento. El público es la persona que se encarga de elaborar lo dicho en el discurso. Es la persona receptora del mensaje, quien a la hora de dar el discurso puede darse una idea de lo que se quiso decir. El orador, discurso y público son los elementos principales, ya que sin ellos el orador no puede tener la clave de lo dado. El discurso es la fuente que tiene las palabras, tiene que ser claro y tiene que dar a conocer el punto de vista. El orador tiene que ser una persona que se desenvuelva delante del público, y el público tiene que ser algunas veces participativas y otras no, ya que puede llevar a la confusión del tema. Los elementos secundarios de la oratoria. Estos se dividen en dos. La primera es la pausa. El uso de
correcto de este elemento permitirá un mejor entendimiento entre el oyente. Es una estructura de forma sencilla, no tiene que pensar en un discurso completo en todo momento, no tiene que memorizar su discurso completo, pero sí tiene que tener en la cabeza la idea principal que se vaya a tomar para que ésta no pierda su rumbo y tenga su estructura muy sencilla. Entonces podrá llevar adelante su discurso o mensaje sin preocuparse. No piense y no intente de forma habitual memorizar el discurso. Es complicado y encima de la tarima con el micrófono y con los nervios que te arriesgues para que el discurso no tenga elocuencia para hacerlo, ya que si anotas tus ideas principales, ya sean 3, 4 o 5, en una hoja, puede llegar y puede fluir con naturalidad y sin problema. El segundo es la dramatización. La dramatización, como mucho énfasis, esto permite una mejor expresión. Esto se divide en 3 puntos. El primero es la expresión oral. Para que esto se pueda decidir, en un profesional tiene muchos elementos por los que pueden abarcar. Es muy complicado en una persona que empieza por primera vez la dicción del volumen, los vectores y la entonación de la energía y una serie de cosas que se vayan dando. Es tanto complicado, pero no imposible, pero tenemos que hacer 2 cosas: hablar fuerte y hablar con claridad. Hablar fuerte es una forma segura en la que el público te va a entender y debe de escuchar lo que estás diciendo. Y si vas a dar a conocer tu idea, es con pasión en la que lo vas a dar. Y en el volumen es la adicción, es la entonación del vector y de la energía que vendrá solito. Por esta, dice la verdad, están diseñados para que la entonación y así sea. Para hablar fuerte vendrá y es un tema de salir solito, pero tendrás que hablar fuerte y claro. Para el segundo será que ya no te tienes que preocupar por el primer punto, sino que es por tu expresión corporal. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo el que también puede transmitir a través de los gestos, de los movimientos de postura, de los desplazamientos y de la visión que vas a hacer. Yo recomiendo que algunos tips para que veas cómo vas a hacer con tus manos, con tus pies y la postura de tu espalda. Es que mejor veas directamente al público, ya que vayas a transmitir algo y ellos no vean eso que estás haciendo, sino que ellos miren a los ojos fijamente tú y el público para que esto no se vea que otra expresión, pero así que puedas tú puedas manipular esas expresiones que tú vayas a hacer adelante de las personas. El tercer punto es, que tú puedas, cómo vas a presentarte delante de ellos. No puede ser precisamente que tú te tengas que ir formalmente. Ya puede ser con ropa sencilla, o ya sea bien, o sean zapatos de lujo o no sean zapatos de lujo.
puedan que ellos te puedan juzgar a través de ellos. De esto tienes que tener que peinarte bien, planchar bien tu ropa, bañarte, porque esto se percibe entre tú y el público en lo que vas a dar a entender. No quiero decir precisamente que tiene que ser una mejor forma de que te tienes que vestir, pero o sea, con lo que transmites, en lo que te vas a peinar, en cómo te bañaste, todo eso genera una seguridad entre tu público para que ellos puedan generar, que ellos tengan esa seguridad cuando estén contigo, ya que esto puede llegar a transmitir, pero entre la ropa, pero insisto, este no es un tema, sino es una forma en la que te presentas. Estos son los elementos de la oratoria. Cuando hablamos de características de una oratoria, es importante recalcar que muchas personas tienen pánico escénico, tienen miedo, son tímidos o son introvertidos. Esto hace que muchas personas se queden atrás y no sigan adelante y tengan muchas más oportunidades según su carrera que tengan. Existen diferentes características. Según el orador, tenemos la confianza, la pasión, la autoconciencia, ser tú mismo y el compromiso con la audiencia. Cuando hablamos de confianza, queremos decir que nosotros tenemos que ser más seguros, precisos y conocedores del tema. Tenemos que practicar para que no nos pongamos nerviosos, y es importante que nosotros estemos practicando, ya que muchas veces los nervios o el miedo al público nos gana a veces. Cuando hablamos de la pasión, es tener es entusiasmo por nuestro discurso que vayamos a realizar. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que vienen muchas emociones en sí y podemos tener gestos como subir el tono de voz o hacer mímicas para que el público vaya captando nuestro tema y nuestras historias. Cuando hablamos de la autoconciencia, tenemos que ver cuáles son nuestros puntos grandes y cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros fuertes y mejorar nuestros rasgos, ya que es necesario ver en qué puedo ser mejor para recalcar ese tema y para poder dar mejor mi discurso y captar la atención de la audiencia. Cuando hablamos de ser tú mismo, qué mejor que una réplica tuya, que te muestres tal y como eres, que si tú quieres hacer reír a la gente, vengas y en medio de tu discurso digas algo para que logres captar la atención de toda tu audiencia, o hacer gestos, o sonreírle al público. En distintas cosas podemos también hablar del compromiso que tenemos con la audiencia. Nosotros tenemos que tener esa conversación natural como que la tuviéramos con nuestros amigos o con nuestra familia. Es bueno que nosotros nos lo aprendamos bien para que nosotros vayamos involucrando poco a poco el tema y para que no lleguemos a aburrir a la audiencia en sí. Si nosotros nos queremos hacer chistes de nosotros mismos, pues podríamos hacerlos muy bien. También existen oratorias según el punto de vista físico. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hablar con un tono de voz natural, que tenemos que ser más dulces en nuestro tono de voz, ver en qué momento debemos elevar el tono de voz, cuál es el tono de voz adecuado, el volumen adecuado de nuestra voz para que nuestra audiencia nos capte. Cuando hablamos de que tenemos que tener un tono de voz natural, quiere decir que nosotros no hagamos voces falsas o demasiado perfectas, porque si las hacemos falsas, hacemos que la gente dude de lo que estamos hablando, o si las hacemos demasiado perfectas, van a pensar que solo nos lo aprendimos y no sabemos nada, que solo lo leímos y eso fue lo que fuimos a dar y no van a captar nuestra atención. Que nosotros tengamos un tono de voz es lo más adecuado y correcto, ya que si nosotros lo tenemos en una tonalidad muy baja, quiere decir que nosotros somos muy tímidos o que no nos sabemos el tema en sí. Cuando nosotros hablamos muy fuerte, quiere decir que somos arrogantes y que ya queremos terminar el tema rápido y que queremos finalizarlo sin concluir ni nada de ello. Por otro lado está la modulación de nuestra voz. Debe de ser atractivo como orador y no debemos de hablar con un tono
que sea demasiado ensayado, que lo repitamos y que lo repitamos y que lo repitamos, porque ya va a sonar aburrido y no va a dar un buen aspecto. Debemos que tener un modo dulce, captar la atención de nuestra audiencia. Cuando miremos que ya está perdiendo la atención, podemos hacer diferentes dinámicas o podemos preguntarle a ciertas personas sobre algo o algún tema que estemos dando. Pues básicamente, para ser un orador exitoso, primero debemos comprender quiénes somos. Y en este caso debemos de identificar nuestras fortalezas para poderlas llevar a cabo en el discurso. Los grandes oradores buscan cómo contar sus historias y captar las ideas de los oyentes. Muchos oradores buscan cómo hablar mucho mejor en público. Ser una persona que debemos de ser nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? No ser una copia de nadie más. Porque así nos desenvolvemos de una forma mucho mejor a la hora de hablar en público. Debemos de actuar de una forma natural en frente a los oyentes, así expresando una idea principal para el público. Las pausas son un punto muy eficaz para que podamos expresarnos de una mejor manera. También te dan la oportunidad de recuperarte en el discurso y darle la tranquilidad a los oyentes y darle un énfasis para construir algo en el discurso. Otro punto a favor también, no excedernos tanto en un discurso, sino que decir lo principal y el tiempo restante utilizarlo en preguntas y dudas que puede llegar a ocasionar el tema de la oratoria en los oyentes. El objetivo principal de un discurso es transmitir una idea principal. Un discurso puede durar hasta 1 hora, pero fácilmente podemos convertirlo en 20 minutos de una forma mucho más eficaz para que el público capte lo principal del tema. No hablar muy rápido, una velocidad normal, es decir, 120 palabras por minuto. La mayoría de los oyentes puede captar a esta velocidad. Un orador muy rápido puede que pierda la atención del público. Debemos estar comprometidos en darle a los oyentes un buen discurso. ¿Qué quiere decir esto? Expresarnos de una forma natural, convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos estar nerviosos para no perder la conexión que hemos logrado con el público. Otro factor muy importante en la oratoria es que debemos de tomar muy en cuenta que los oyentes presten atención. ¿Cómo lograr esto? De una forma natural, para poder conectar bien con el público, evitando tonos falsos o demasiado perfectos, ya que esto puede que perdamos totalmente la conexión con el público. El volumen de tu voz tiene que llegar al fondo de la sala para que todo el público nos escuche y capte todo sobre el tema. Hablar demasiado suave puede parecer demasiado tímido o inseguro y que exista una confianza en tu tema. Hablar demasiado alto también te puede hacer ver muy arrogante. Yo les voy a hablar acerca de los fines de la oratoria. La oratoria, como toda ciencia o arte, tiene una serie de propósitos que han de alcanzar. Estos propósitos, también llamados fines, han sido materia de debate desde los tiempos antiguos. En conclusión, 4 son los fines de la oratoria, que son persuadir, enseñar, conmover y agradar. El primero, persuadir, involucra convencer a otras personas de que nuestras ideas u opiniones son correctas. También involucra la motivación para hacer que otras personas hagan lo que muchas veces en el fondo no quieren hacer. Por ejemplo, en el caso de un vendedor que aplica la persuasión para motivar a sus clientes a que ellos adquieran sus productos, para que ellos compren sus productos. Esa es la persuasión. El segundo, enseñar, es transmitir conocimiento y cultura a través de la oratoria. Esto se da más que todo en las escuelas, en debates públicos, incluso también se puede dar en una simple plática. Por ejemplo, en las escuelas los maestros al dar sus clases están introduciendo conocimiento y cultura a sus alumnos, a los alumnos que lo escuchan. Por ejemplo, cuando dan clases de física, matemáticas, inglés, están introduciendo conocimiento a sus alumnos.
también una simple práctica cuando, digamos, dos alumnos están platicando, uno tiene dudas y el otro le aclara esas dudas. Prácticamente un alumno le está transmitiendo conocimiento al otro. El tercero, conmover, es por medio de la oratoria transmitir determinados sentimientos, pasiones y emociones a través de la palabra hablada. Es decir, el ser humano a diario ríe, llora, se encoleriza, etc. También esto lo puede hacer un orador. Por ejemplo, cuando un poeta declama un poema, puede ser un poema triste, va a hacer que la persona que lo escuche se sienta triste también, o bien sea que el poeta declame un poema feliz, automáticamente el sentimiento, el alma, el espíritu de la persona se va a sentir feliz. Y por último, agradar es crear belleza con la palabra hablada, es crear un sentimiento de placer con la oratoria. Es decir, el campo del entretenimiento se adentra en el campo del sentimiento. Por ejemplo, cuando escuchamos un chiste o vemos una serie de comedia, el chiste hace que la persona que lo escucha se olvide por completo de la persona de todo lo que lo rodea y se enfoque solamente en lo que se está hablando, en lo que está diciendo el chiste, ¿verdad? Eso es crear belleza, atraer a la persona hacia ese sentimiento de placer que se quiere. Vamos a hablar sobre las cualidades que debe seguir el orador. Estas cualidades se dividen en tres: cualidades físicas, morales e intelectuales. Vamos a empezar hablando sobre las cualidades físicas. Estas cualidades tienen que ver con la apariencia personal del orador. Implica el cumplimiento de una serie de pautas sencillas que le permiten resaltar su personalidad y de tal forma que constituye un conjunto de armonioso y estético ante los ojos de su público. Estas pautas también tienen e implican el aseo personal. Bueno, el aseo personal implica la limpieza, cuidado y compostura y buena disposición de nuestro cuerpo. Ello transmite una agradable impresión a través del sentido visual. El asesoramiento en nuestro peinado, maquillaje y perfume permite un buen acercamiento hacia nuestros oyentes. Es recomendable también un baño y el cambio de nuestra ropa de la misma frecuencia. El corte de uñas y el cabello en una forma periódicamente. También implica la vestimenta. El vestido involucra un conjunto de piezas que sirven para cubrir nuestro cuerpo y constituyen la prenda exterior que complementa a la persona. En este caso, los oradores se constituyen con un uniforme de trabajo. Esta vestimenta debe ser adecuada, de elegancia, limpieza y una correcta combinación de prendas y colores. Bueno, en la vestimenta implica lo formal e informal. Lo formal es cuando es un conjunto o algo importante para un orador, y lo informal es cuando está hablando con jóvenes o puede ser también con niños. Vamos a hablar también sobre la actitud mental positiva. Esta es la condición subjetiva de nuestra mente. Nos permite tener una actitud mental positiva que nos impulsa a realizar anhelados a su efecto. Estas actitudes tienen que ver principalmente con nuestros pensamientos, ya que si nosotros no tenemos pensamientos positivos, nunca se va a poder hacer algo cuando estamos hablando. También implica que el orador debe seguir una serie de respiraciones y relajamientos para poder concentrarse cuando está hablando hacia un público. También implica gozar de una buena salud física. Gozar de una buena salud física, nosotros como personas y principalmente los oradores no pueden tener dolor de muela, dolor de cabeza, porque no podrán realizar sus exposiciones efectivas. Esto conlleva que un buen orador debe siempre seguir una buena dieta con ejercicios matutinos para evitar enfermedades y que estas no sean graves. También vamos a hablar sobre la buena salud psíquica que debe de seguir
seguir el orador. La mente también se enferma y puede producir lamentables estados de distorsión de la personalidad, paranoias, también puede ser esquizofrenia y aún psicopatía. Como el orador casi siempre tendrá problemas con sus supervisores o con su público, el orador siempre debe de estar positivo o debe de ir con un psicólogo para trabajar lo que es recomendable hacia un público. Ahora vamos a hablar sobre las cualidades intelectuales que debe tener un buen orador. Estas cualidades están relacionadas con la facultad para comprender y razonar. Implica el conjunto de características inherentes que todo orador debe desarrollar y utilizar. Estas le van a hacer fácil su trabajo. Vamos a empezar también con lo que es la memoria. La memoria es el poder recordar nombres, rostros, situaciones y la ubicación exacta de documentos o cosas. El llamar a las personas por su nombre, luego de haberlas conocido, constituye una muestra especial hacia el público que estamos hablando. También vamos a hablar sobre la imaginación. La imaginación consiste en la facultad de reproducir mentalmente objetos ausentes, de crear y combinar imágenes mentales de algo. El término imaginación incluye lo que es la experiencia. Vamos a utilizar toda nuestra experiencia como oradores para crear nuevo contenido para los oyentes o nuestro público. Vamos a hablar sobre la sensibilidad. Es la facultad de sentir física y moralmente los sentimientos, alegría, penas y dolores de nuestro público. Muchas veces existen oradores que su apariencia física puede ser fría, pero en realidad ellos son personas que realmente aprecian a su público, y se puede hacer viceversa, que los oradores se miran muy cariñosos ante el sufrimiento o penas de su público, cuando realmente no sea así. Y muchas veces la apariencia importa bastante en lo que es el orador, porque es donde los oyentes o públicos pueden ganarle su cariño y estima de las personas. También vamos a hablar sobre la iniciativa que debe seguir el orador. La iniciativa es la idea que nos mueve a realizar algo por voluntad propia, o sea, no importando lo que esté pasando. También nos impulsa a motivar a nuestros oyentes, involucra la acción de adelantarnos hacia los demás al hablar en el público. Es la cualidad personal que inclina a las personas a realizar acciones para alcanzar sus sueños o sus metas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cualidades morales. Las cualidades morales es la moral relacionada a las costumbres, a las normas de conducta de una determinada sociedad. Por extensión podemos decir que es el conjunto de normas, de comportamientos que debe cumplir un orador para que exista una congruencia entre el público y entre la labor del orador también. El primero es la honradez. La honradez es la cualidad que involucra el proceder recto y honesto por parte del orador. Actuar con honestidad significa no aparentar de las apariencias establecidas por el profesional, ya que muchas veces suelen presentarse oportunidades o propuestas nada decentes, que bien podríamos decir que los oradores pueden aprovecharse de esto. La falta de honradez significa una falta moral hacia nuestra profesión, en este caso a la profesión del orador, y el desprestigio para nuestra persona. Vamos a hablar ahora sobre la puntualidad. En todo trabajo y todas las personas deben seguir esta cualidad para hacer las cosas con prontitud, diligencia y a su debido tiempo. Es ser exactamente exactos en nuestra labor. También podemos decir que la puntualidad es algo muy importante en este caso, porque los oradores son los primeros que deben estar en el escenario con su público. Y por último,
transmitir confianza hacia un público. Un orador debe ser sincero tanto en lo que dice como en lo que hace. Existen ocasiones en que se ve que el orador está fingiendo descaradamente, pero también es muy importante destacar que cuando un orador habla con sinceridad, dice las cosas bien, el público le llega a tener un cariño enorme y al mismo tiempo el público puede estar inspirado para seguir sus metas, sueños. Eso va a ser independientemente de cómo el orador se exprese hacia su público. Bueno, con esto concluimos lo que son las cualidades que un buen orador debe seguir. Resaltamos las 3 cualidades más importantes y cada cualidad tiene sus diferentes características que pensamos que era lo eficiente hacia el orador, independientemente si sean físicas, intelectuales y morales. El orador siempre debe seguir ciertas normas para que su público y él tengan se entiendan mejor. En la actualidad hay varias personas que hablan demasiado y dicen poco. Esto pasa porque es muy distinto hablar cosas bonitas que hablar con claridad. Además, cuando hablamos de la oratoria, también podemos decir que muchas personas automáticamente piensan en los nervios o del pánico escénico, también conocido como glosofobia. Esto es importante reconocerlo porque esto pasa con todas las personas, entonces es algo natural. También podemos decir que en la oratoria hay personas que prefieren optar por una postura muy seria, cuando en realidad es todo lo contrario, porque la simpatía y el buen humor son 2 herramientas muy importantes para ser un buen orador y poder conectar con el público. Pero para poder manejar todo esto, hay muchas herramientas y muchas técnicas para ser un buen orador, pero en este video vamos a mencionarles 8 técnicas. Como técnica número 1 tenemos conoce el auditorio o también el escenario. Esto es importante porque nosotros como oradores tenemos la autoridad de utilizar correctamente el escenario. A veces pasa que cuando el orador tiene un buen contenido y tiene buen humor, muchas veces se queda estático y esto puede llegar a aburrir al público. Entonces, para que no nos pase esto, es importante hacer buen uso del espacio que tenemos en el escenario. Hay que tener una movilidad adecuada, ni mucho ni poco. Como técnica número 2, tenemos conoce a tu audiencia. Esto es importante porque hay un ejemplo. Si vamos a dar un discurso delante de personas ya graduadas de la universidad, nuestro vocabulario va a ser más técnico. En cambio, si vamos a hablar ante un público de estudiantes preuniversitarios y si utilizamos el mismo vocabulario técnico, es muy probable que no lleguemos a conectar con ellos porque podríamos llegar a aburrirles. Además de eso, es importante familiarizarnos con el público porque es muy distinto hablar con un desconocido que con un amigo. Como técnica número 3 tenemos conoce tu material. Para conocer nuestro material es importante estudiar nuestro discurso con días de anticipación. Esto es porque si no conocemos nuestro material y solo lo memorizamos, es muy probable que tengamos pánico escénico. Entonces, si manejamos nuestro material y realmente conocemos lo que vamos a decir, es muy probable que mientras demos el discurso se nos ocurran más ideas y seamos más creativos. Como técnica número 4, es importante visualizarte dando tu discurso. Esto es porque si te visualizas con éxito, es muy probable que tengas éxito. Es cierto que muchas veces sufrimos de pánico escénico, pero aún así tenemos que hacer el intento de visualizarnos con la forma en la que nos gustaría dar el discurso. Y si realmente somos positivos, es muy probable que lleguemos a dar resultados positivos. Como técnica número 5, tenemos evita el vicio del lenguaje. El vicio del lenguaje es la mala expresión que tenemos al decir y esto ocurre
cuando nos quedamos en una pausa y pensamos en lo que vamos a decir. Esto muchas veces suele ser involuntario, pero para poder manejarlo es importante conocer nuestro material para tener una fluidez. Además de eso, también es recomendable dar una pausa de silencio y así poco a poco se nos va a ir quitando esa mala expresión. Como técnica número 6 tenemos haz contacto visual. Esto es importante porque no estamos hablándoles a ellos, estamos hablando con ellos, ya que nuestro discurso con el público al final termina siendo una conversación. Además de eso, es importante saber que al hacer contacto visual muchas veces pensamos que nos puede generar más nervios, pero es todo lo contrario, así nos concentramos más, porque si hacemos como si nadie nos estuviera escuchando y como si estuviéramos hablando solos, es muy probable que sean los mismos resultados, que nadie nos escuche. Además de esto, siempre hay un consejo que nos dan, que al hablar en público tenemos que ver a la pared que está de fondo, y esto es muy grave porque es todo lo contrario. Nosotros tenemos que hablarle al público y no tenemos que hablarle a una pared. Entonces tenemos que aprender a acostumbrarnos a ver hacia los ojos, y para esto es recomendable que mientras estemos con nuestros amigos o con nuestra familia, cualquier conversación que tengamos, debemos acostumbrarnos de hacer contacto visual con ellos, e incluso para saludar. En cualquier momento en donde estemos, acostumbrémonos a hacer contacto visual, y así cuando estemos ante un público se nos facilite hacer contacto visual. Como técnica número 7 tenemos no hagas caso a los detractores. Es decir, cuando demos nuestro discurso es probable que más de alguna persona del público no nos preste atención y haga algún mal gesto. Entonces, esto muchas veces nos puede provocar una inseguridad, pero es importante concentrarnos en las personas que realmente nos están prestando atención y así poder seguir con nuestro discurso. Además, para no caer en eso de que algún integrante de nuestro público no nos presta atención, debemos dominar las técnicas anteriores para que sí podamos realmente transmitir nuestro discurso a todo el público. Como técnica número 8 tenemos cambia el nerviosismo por entusiasmo. Hay personas que sufren los mismos síntomas del pánico escénico cuando les sudan las manos, cuando sienten el corazón muy acelerado y sienten una gran tensión de nervios. Pero la diferencia es que estas personas lo toman como síntomas de entusiasmo y no como síntomas de nerviosismo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Es algo muy sencillo. Y para esto es importante recordarse justo en el momento en el que tengamos pánico escénico, decirnos a nosotros mismos: no estoy nerviosa, estoy entusiasmada. Es algo muy sencillo, pero si realmente dominamos esta técnica, es muy probable que las técnicas anteriores las dominemos con facilidad, porque esto hace que nuestro subconsciente se lo crea y realmente cambiemos los nerviosismos por entusiasmos. Y cuando tenemos entusiasmo, es muy probable que tengamos más creatividad a la hora de hablar en público. Para concluir, después de ver todo el video, es muy importante saber que todos esos procesos no son naturales. Es muy importante la práctica, por lo tanto es recomendable que a partir de ahora te animes a hablar en público lo más seguido que puedas, no importando si tu público sea de 50 personas o 5 personas. Es importante acostumbrarse a tener esa habilidad de hablar en público porque es posible, pero todo esto pasa con la práctica. Independientemente si nuestro resultado sea satisfactorio o no, es importante que el simple hecho de intentarlo nos ayudará mucho a avanzar y ser ese orador que realmente soñamos ser.